Inmediato a la actualidad. Estamos hablando de esto con nuestros auditores también. La Cámara de Diputados aprobó finalmente el informe de comisión mixta y despacha proyecto que crea Ministerio de Seguridad. Vamos a conversar con Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, de este tema. Gonzalo, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Julio César, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Bueno, primero, la impresión, ¿hay satisfacción por este proyecto que finalmente ve la luz? Una enorme satisfacción, Julio César, por varias razones. La primera, la más importante, es que la creación del Ministerio de Seguridad Pública va a permitir contar con un Estado mucho más fuerte para enfrentar el crimen, la violencia, va a representar una expresión moderna, especializada para enfrentar estos desafíos, y eso yo creo que ya es una muy buena decisión. Y desde el punto de vista de su aprobación, hay que destacar también que tuvo un amplísimo respaldo de distintos sectores, y eso da cuenta de que se trata de un proyecto que tiene sentido de país, de unidad, para enfrentar los temas de seguridad en nuestro país. Hay cierta controversia y discusión, no solo en la política, sino también aquí en los ciudadanos, en los auditores de la radio, del rol de los delegados presidenciales, ¿no es cierto?, con las enemías de este nuevo ministerio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo que pasa es que, bueno, la figura de los delegados presidenciales es relativamente nueva. Recordar que surge a raíz de la elección directa de los gobernadores regionales, y efectivamente hay un conjunto de labores que quedan fuera del rol de los gobiernos regionales, precisamente porque responden a un mandato central a aplicarse en las regiones. Por ejemplo, las labores de seguridad pública y de control del orden público tienen que tener una línea vertical, toda vez que, por ejemplo, en una determinada región del país, un gobierno regional, cualquiera sea, tiene un signo político distinto del gobierno central. Bueno, habría un conflicto respecto de cómo resolver los temas de orden público y seguridad. Y en ese sentido, esta es la figura, la de la delegación presidencial, que es la expresión del gobierno nacional en la región. Ahora bien, surgiendo este Ministerio de Seguridad Pública, surge la figura del SEREMI, secretario regional ministerial de Seguridad Pública, y va a tener bajo su responsabilidad la coordinación de las policías, y va a tener bajo su responsabilidad las funciones de orden público, pero sigue siendo el delegado presidencial el representante del presidente de la República, del gobierno central en la región, y por tanto cumple las funciones políticas del Ministerio del Interior, y dentro de ellas, por supuesto, la coordinación de los servicios públicos regionales. Entonces, hoy, por ejemplo, a nosotros nos corresponde la labor de coordinar los servicios públicos, y eso supone todos los SEREMIs existentes en la región. Ahora se sumará este SEREMI de Seguridad Pública, de manera que si el delegado presidencial en cualquier región del país requiere del auxilio de la fuerza pública, la intervención de las policías en materia de orden público, podrá disponerlo, solo que lo hará a través del SEREMI respectivo, en este caso del SEREMI de Seguridad. De manera que en el fondo entrega una especialización a alguien dedicado de manera exclusiva a esto, sin perjuicio que los delegados tienen que resolver todas las dimensiones de coordinación política y de gestión de los distintos órganos regionales dependientes del gobierno central. Ya, y en ese sentido uno entiende eso, pero en ese sentido muchos han dicho, ¿no es cierto?, gente del mundo político y también gente de su sector, que es un atentado a la regionalización. Lo que pasa es que, voy a poner un ejemplo práctico porque yo creo que así los auditores también entienden un poquito el sentido de esto. Voy a poner un ejemplo. Una seremía, vamos a sacar el tema seguridad un segundo, una seremía de desarrollo social a cargo de la implementación de los programas y de las políticas de cuidado, o de una determinada política pública en materia de
desarrollo social en general. Bueno, si un gobernador regional legítimamente elegido en alguna región del país tiene un signo político distinto del gobierno central, podría decir, yo no voy a aplicar esta política, en circunstancias que se trata de políticas públicas de alcance nacional. Y en ese sentido, la figura del delegado presidencial es la expresión del gobierno central en la región para la implementación de las políticas públicas y tiene, por supuesto, una función de coordinación de estos servicios públicos regionales. Ahora se agrega la del Ceremi de Seguridad, de manera que no atenta contra el esfuerzo de tener un Estado más descentralizado. Los gobiernos regionales manejan prácticamente la totalidad de los recursos que se invierten en la región en materia de Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros que permite proyectos de infraestructura, que permite proyectos de mega intervención urbana, que permite una definición de los distintos instrumentos de ordenamiento territorial, de manera que yo entiendo que a veces, como es una institucionalidad nueva, cuesta un poquito entenderlo, pero son expresiones completamente distintas y complementarias. El mejor ejemplo de aquello es que en la región metropolitana, junto al gobernador regional, trabajamos activamente, colaborativamente, y el gobierno regional tiene muchos recursos para la implementación de un conjunto de políticas y nosotros tenemos la coordinación del conjunto de los servicios públicos para ponerlos todos en función de una tarea común. ¿Cómo está reñido el rol del delegado presidencial con el gobernador? ¿Hay una coexistencia compleja, difícil, o usted cree que cada vez hay mayor complemento? Yo creo que desde el punto de vista estrictamente institucional, esto no personal, efectivamente ha habido una cierta tensión, porque legítimamente los gobernadores aspiran a tener más facultades, más competencias, y entonces la figura de las delegaciones presidenciales aparecen en este sentido como, entre comillas, otra figura de incidencia regional. Sin embargo, a mí me parece súper importante explicar que el gobernador regional tiene un conjunto de atribuciones y competencias propias de la región en el ámbito de la inversión y de los instrumentos de gestión territorial, pero la delegación presidencial tiene la responsabilidad de la coordinación y la implementación de las políticas de gobierno central a escala regional. Entonces son dimensiones distintas y en la práctica yo estoy súper convencido que conforme se vayan fortaleciendo estas instituciones, hay que recordar que los gobernadores regionales también son una figura más o menos nueva. Antiguamente era el intendente que juntaba ambas competencias, las de inversión y las políticas, y hoy son funciones distintas que están radicadas en los gobernadores regionales y en los delegados presidenciales. Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública para muchos es grasa, es mucho Estado, un país con muchos ministerios, un país que se desconfía, favores políticos, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero es que en la discusión del proyecto de ley del Ministerio de Seguridad, una de las cosas que ha estado más presente es la importancia de que sea un ministerio profundamente profesional, especializado y moderno. Y moderno significa también con altos niveles de eficiencia. Pero la gracia que tiene es que va a tener dedicación exclusiva a las labores de seguridad. La demanda de seguridad de la población es la principal, la más significativa, y requiere, por la complejidad de los temas de crimen organizado, de delincuencia, en fin, requiere una intervención especializada. Y esto va a permitir separar las funciones del Ministerio de Seguridad de las funciones del Ministerio del Interior, que son funciones de coordinación más política. El Ministerio del Interior es quien efectivamente debe cumplir
una función de jefatura de gabinete y de coordinación y articulación de las tareas de gobierno a nivel nacional y por supuesto en el plano regional también. Y en ese sentido esto es una buena noticia. Ahora, siempre en este y en cualquier caso hay que estar trabajando activamente para que esto sea muy eficiente, para que tenga una cantidad de recursos y de personal adecuado y especialmente que sea gente vinculada y capacitada efectivamente para el cumplimiento de estas tareas. Y además se crea una noción que se denomina de sistema de seguridad pública, que en el fondo lo que hace es articular las labores del ministerio con el conjunto de las dimensiones policiales y tiene entonces la responsabilidad de articularse con las policías, con la ANI, con Gendarmería y eventualmente con otros actores especializados de la sociedad civil. Muchas gracias, delegado. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que estén bien.